a todas, todos y la comunidad del método Sí Puedo. Estamos aquí para un capítulo número 2 del directo sobre Sonan los tambores. Si os acordáis, lo publiqué ayer en las stories y es el bullying en acción. Así que bienvenidas a todas, bienvenida Nona a este segundo directo. Hoy hablaremos concretamente alrededor de... ¿Es un tabú hablar de bullying? Porque muchas veces hay muchas familias que aún les da como un poco de miedo, respeto o hasta incluso vergüenza hablar de que en casa su hijo agrede a otras personas o, por lo opuesto, que su hijo es una víctima de bullying. Como también puede ser que esta persona, su hijo o hija, sea una persona que observa cualquier situación de bullying dentro o fuera de clase o como también a través de redes sociales y no hace nada, simplemente. U otras veces decide comentar alguna cosa para meterle como un poco más de calentón. Entonces, ¿qué pasa cuando en casa el bullying es un tabú? ¿Qué creéis que pasa? ¿En vuestra casa hablabais cuando os pasaba un problema? Dejad aquí vuestra respuesta si os anima o os hace plantearos algo, porque por ejemplo conozco muchas familias que comparten que hablar de emociones, si eras chico sobre todo, pues era algo que es muy malo, que no tenía que estar en el día a día, como lo mismo pasa con el hecho de llorar, lo que eso lo vamos a introducir también en otro capítulo. Volviendo a si hablar de cuando tienes un conflicto en casa o te sientes mal porque empiezas a notar que alguien te empieza a molestar un poquito y te charrasquea eso que te hace sentir con malestar y ves que en casa pues te falta poder expresarlo, pues eso que se debe. Os animo aquí a las familias, a las personas que sois hijos o sois un tío, un primo, cualquier cosa, pues dejéis aquí vuestra respuesta porque será muy interesante conocer si desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia, alguna vez os han hablado de este tema como tabú o no. En vuestra casa, por ejemplo, se hablaba cuando había un problema o bien sabían muy rápidamente qué pasaba porque os veían un poquillo raros o raras. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una familia? Vamos a concretar hoy en el caso de que no puedas hablar de esto porque el tema tabú, ¿qué es? O bien por un miedo, porque como familia, por ejemplo, prefieres no hablar de esta situación que te hace sentir incómoda, por lo tanto te hace replantearte cosas o hasta incluso pedir ayuda de profesionales que no conoces y que muchas veces no sabes por qué camino van a ir para acompañarte o comprender más a fondo tu realidad, porque es algo muy sensible, es delicado, le está pasando a tu hijo o le está pasando pues a un hermano tuyo. Entonces el bullying es un tema real, que pasa de verdad. Entonces si hay una molestia es un poco curioso, ¿no? Que digamos que en cambio no pasa nada, que él está en su día a día, está en su mundo. ¿Qué creéis? ¿Que eso pasa o no pasa? Podéis ir compartiendo por aquí qué os parece y qué vais pensando alrededor de si tenéis recuerdos también a nivel de vuestra familia o no. Me gustaría mucho escucharlo, disculpad. Así que alrededor del tema de si es un tabú, hablábamos, por ejemplo, si puede ser a razón de un miedo. ¿Qué pasa cuando es más porque tienes vergüenza de decirle a tu hijo o de preguntarle si está bien en clase? ¿Eso al final puede ser un tema tabú o no puede ser un tema tabú? ¿Qué creéis, familias? Si a ti te da vergüenza como mamá o como papá hablarle o preguntarle a diario si se siente bien con sus amistades o si necesita hablar de alguna cosa que le preocupe, ¿creéis que al final puede ser un tabú para nosotros, algo que nos pare completamente y no queramos hablar de eso? Podéis compartir también por aquí, que estaré muy encantada de saber qué os parece todo esto, que siempre es más nutritivo, más bonito sabiendo vuestras respuestas. Así que nada, os quería invitar un poco a reflexionar en cuanto a estas dos cuestiones. Primero hemos dicho que sí podría ser por un tema de miedo, ahora hablábamos en cuanto a la vergüenza, y la vergüenza obviamente trae algo como de fondo, ¿no? No querer mostrar al fin y al cabo esa debilidad nuestra.
Y claro, obviamente como personas somos muy imperfectas. Nadie, absolutamente nadie, ni por muchos cánones de belleza que cumpla, ni parezca la máxima perfección, o que sea un ídolo o una persona famosa, es 100% fantástica. Todas y todos tenemos nuestros defectos. ¿Y eso qué comporta? Pues que si hay cosas que no nos gusta o no nos atrevemos a planteárselas a nuestros hijos, debemos ver a ver si es por un tema quizá de una vergüenza nuestra de que esto nos pasó quizá de pequeños, porque podría ser que en nuestra infancia, cuando teníamos 5, 10 o más años en la adolescencia, nos haya pasado una situación parecida. Entonces, ostras, es que será incómodo ahora ponerme a pensar, ponerme a recordar, es que en el patio de clase me hacían esto y esto, y es que no tenía amistades, por ejemplo, si fuera un papá, o como una tía o un tío, soy alguien que no soy tan directo al hijo, ¿no? Como familia en primer grado, no me quiero atrever a preguntarle porque me daría vergüenza que me juzguen. Pues eso puede ser entre vergüenza y hasta incluso vinculándose con el miedo, podríamos decir, dependiendo de la situación. Y esto, ¿porque os lo presento? Pues obviamente para abrir un poco más nuestras fronteras, nuestra capacidad de entender, más bien que entender, de comprender y conocer que hay más allá de cuando se dice es que en esta casa nunca pasa nada, o es que todo va muy bien, a mi hijo le va todo genial, porque eso es que no es verdad. Nadie tiene una vida perfecta, ni incluso tú que estás viendo esto detrás de la pantalla, ni yo, ni nadie. Vivimos en puras imperfecciones y eso es genial, porque si no tuviéramos cosas que nos hacen equivocarnos, replanteárnoslo y además sentirnos que es algo que aún no sabemos y nos interesaría aprender, pues ostras, sería un aburrimiento, ¿no? ¿No creéis? Desde mi perspectiva, pues lo siento así. Quizás habrá personas que piensen lo diferente, o sea, piensen esto diferente, lo que es algo completamente habitual porque nadie es igual a otra persona. Así que hoy sobre todo quería hablar de este tema central, porque muchas veces cuando decimos que esto no existe, que esto del bullying, que el acoso escolar o ahora el ciberbullying no existe, que siempre se ha remontado a una cosa que en toda la vida ha pasado, cuando éramos más pequeños habían palizas en fuera de clase, se reunían, u otra persona de un vecino, o sea, de un barrio y era un vecino, iba a pegar a otro que era más pequeño o al revés. Eso, a ver, muy generalmente, para deciros a grosso modo, ¿vale? general, y mojándome, violencia de todo tipo siempre ha habido y existirá, porque al igual que la teoría de yin y yang, el bien y el mal siempre se sustentan del uno con el otro. Por lo tanto, no podemos negar una cosa que sabemos que existe, como en este caso es el bullying, el acoso escolar y el ciberbullying, que es real, que hay personas que les afecta en su coco, en su salud mental, y eso pasa en su cuerpo, porque cuando tienes ese miedo, cuando tienes todo ese bloqueo, que también a veces eso se traspasa al papá, a la mamá, a algún familiar cercano a nosotras y nosotros. Bienvenido, Aitor, gracias. Pues eso puede ser que afecte mucho a cómo puede relacionarse con nosotros, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues hablando de lo que os hablaba al inicio del tabú en relación respecto a si el bullying puede ser un tema que se exprese más o menos en clase, disculpad, que me estaba yendo del grano, yo también me puedo equivocar. En relación con si el bullying es un tema que se puede hablar en casa, que se debería de hablar en casa como algo cotidiano, como a nivel de un malestar, de algo que notas que no te gusta tanto y quieres mejorarlo o sentirte mejor para ti mismo, o incluso en relación con tus amistades, pues puede a veces hacernos sentir un poco incómodas. Y claro, eso nos pasa sobre todo siendo adultas y adultos, porque nosotros y nosotras, al igual que nuestros hijos o nuestras hijas, venimos con nuestras mochilas.
Y estas mochilas llevan nuestras historias de experiencias, nuestras emociones, como decíamos, que si nos da más miedo hablar de eso porque es un tabú, o nos da esta vergüenza, o hasta incluso nos sentimos culpables de tener que hablar de este tema porque quizás luego nos dirán mala madre o mal padre. Por lo tanto, más allá de criticar el bullying propiamente, hay que reflexionar y hay que comprender, como os invitaba hoy, para ver que este tema no es solamente una cosa de dos personas o una cosa que le pasa a mi hijo o le pasa a mi hija y le pasa a mi persona, o sea, le pasa a mí misma como papá, mamá, porque hay muchas más personas involucradas. Por lo tanto, es más de comprender a nivel grupal que entre todas y todos también nos podemos ayudar para no sentirnos solas y solos ante estas situaciones, porque al fin y al cabo, ¿por qué pasa esto a nivel de tabú, ¿no? De por qué un tema se convierte más en tabú o como mal visto cuando se tiene que hablar en público, como ahora mismo, que habrá quizás algunas personas que digan, ostras, pues esto quizás en mi casa, cuando os preguntaba si os lo habían preguntado en casa, o os hablaban o preguntaban incluso cuando estabais mal en clase, o había algún día que decíais, es que con este amigo mío, mi mejor amigo, está siendo ya el pésimo, o sea, no está siendo buen colega, ya no quiero ser su amigo, y de pronto tus papás te podían decir, bueno, fantástico, o puede ser que por otro lado te dijeran, ¿y eso por qué? Y aquí estamos buscando más, pues, el ver más allá de cuando hay el problema, porque ningún problema existiría si no hubieran soluciones, y ningún tabú sería un tabú si otras personas también lo tuvieran en su mente, más bien como una creencia, como algo que pensamos que no se tiene que hablar, no se le tiene que dar importancia porque serán chavalitos, porque quizás es un tema que no le pase o nunca le llegue a pasar porque quizás es muy joven. Y no, o sea, cuanto menos cosas nos preguntemos y más neutrales seamos, para hablar de cualquier tema, desde cualquier momento, edad, y sobre todo desde la humildad y desde una empatía, eso será más beneficioso tanto para nuestro hijo como también para nosotras mismas y nosotros mismos. Por lo tanto, hoy quería un poco daros el último mensaje alrededor de si es positivo o no hablar del bullying a casa. Sobre todo comentándoos de que si es un tema que al fin y al cabo le duele a tu hijo, tú piensa lo que puede estar pasándole en su cuerpo, en su cabeza, y ya, como yéndonos a lo peor, lo que podría pasar si no intervenimos. Y lo dejo hoy sobre aquí la mesa. Y ya con eso me gustaría mucho que si cualquier persona después tiene cualquier duda alrededor de si esto se podría trabajar de alguna forma en concreta o no, pues también me la puede compartir a través de un mensaje directo. Como también recordaros que en breves voy a iniciar nuevamente el reto de 7 días cómo sé si le hacen bullying a mi hijo en un nuevo formato a través de una plataforma online que será un curso, y todas y todos estáis súper invitadas e invitados, así que será un placer veros por allá y además animaros a que aprendáis estas herramientas para empaparos, no simplemente desde el escuchar, porque muchas veces escuchamos y estamos todo el día muy activas y activos con muchos estímulos. Lo que es diferente el escuchar plenamente del decir que sí, que estamos, y realmente está nuestra cabeza con 3001 cosas y no estamos aquí propiamente. Así que de nuevo agradeceros a todas las personas participantes de hoy, a las personas que posteriormente verán este segundo capítulo alrededor de... Disculpad que se me ha ido totalmente de la cabeza el título, un segundín, del tabú en el bullying, cosas que pueden pasar, aquí todas aprendemos. Y que ya por último recordaros que el próximo lunes iniciaremos otro tema alrededor de el bullying en acción. Así que muchas gracias a todas y todos, un fuerte abrazo y nos vemos este lunes con otro capítulo de más. Chao, chao.